Continuamos con la conferencia magistral Técnicas de tomografía sísmica para entender la estructura interna de los volcanes, dictada por el conferencista doctor Marco Caló, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM. Originario de Italia, el doctor Marco Caló obtuvo la licenciatura y la maestría en Ciencias Geológicas en el Departamento de Química y Física de la Tierra de la Universidad de Palermo, Italia, graduándose en 2005 con distinción honorífica magna cum laude. Posteriormente realizó un doctorado en geofísica con especialización en sismología en un programa conjunto entre la Universidad de Estamburgo y Palermo, obteniendo en 2009 un diploma otorgado por ambas instituciones. A lo largo de su trayectoria profesional ha colaborado en diversas instituciones mediante contratos de investigación y estancias postdoctorales en el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, en la Escuela y Observatorio de Ciencias de la Tierra de Estrasburgo y en la Universidad de California en Berkeley. En enero de 2015 se integró al Departamento de Vulcanología del Instituto de Geofísica de la UNAM como investigador. Actualmente ocupa el puesto de investigador titular B definitivo y funge como jefe del departamento. Es miembro nivel 2 del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, perteneciente a la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y socio fundador de la Asociación de las y los Investigadores Italianos en México. Su línea de investigación se centra en la sismología aplicada al estudio de volcanes, el análisis del potencial geotérmico como fuente de energía sostenible y el entendimiento de la estructura interna de la Tierra. Actualmente está fomentando el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la sismología para el estudio de los volcanes mexicanos y sus primeras aplicaciones en el volcán Popocatépetl. Es titular del curso de sismología en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM y ha impartido numerosos cursos en temas de geofísica, sismología, física de la Tierra y mecánica de rocas, tanto en la UNAM como en instituciones extranjeras. Cedemos este espacio al doctor Marco Caló. Puedo tener la mano, ¿verdad? Pues muchísimas gracias por la invitación, de verdad es un honor para mí. Y cuando hemos pensado un poquito esta plática junto con Avid, ¿no? Aún no sabíamos que iba a caer en una temporada tan especial, ¿no? Y justamente vamos a empezar con este largo camino, ¿no? Donde he intentado un poco poner algunos aspectos, tanto teóricos como prácticos, de la importancia que puede tener la de aplicar técnicas de tomografía en ambientes volcánicos, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a ver si funciona, si lo voy a hacer bien. Ahí va. Perfecto, perfecto. No, ya lo entendí. Vamos a hablar sobre lo que la información de un sismo nos puede dar para poder realizar una tomografía. Entonces, un poquito conocemos qué es esa información, ¿no? Alguien, sobre todo los estudiantes, ¿han visto alguna vez un sismograma en su vida? Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, sabemos que cuando ocurre un sismo, llegan varios tipos de ondas, ¿no? Llegan una onda pi, que es una onda primera, ¿no? Que es la primera que se registra en un sismograma. Después llegan ondas secundarias. Después llegan otro paquete de ondas que llamamos ondas superficiales. Y al final vamos a ver que registramos lo que es la coda de un sismo, ¿no? Toda esta información, que justamente son los tiempos en que están llegando las diferentes ondas sísmicas, son las que nos pueden proveer informaciones sobre el interior de la Tierra, por lo general. Y hoy vamos a ver también sus aplicaciones, su importancia en los volcanes. Entonces, una vez que conocemos todos qué es un sismograma y cuáles son las partes más importantes de un sismograma, vamos a empezar este viaje para entender qué es exactamente una tomografía. ¿Conocen, ubican este tipo de imágenes? ¿Qué es? Es una radiografía, ¿no? ¿Saben cómo se origina una imagen de radiografía? Más o menos.
con los rayos X. ¿Ok? ¿Cómo funciona una radiografía? ¿Ah? Cuando vamos al doctor, justamente nos pone a veces de pie, a veces, bueno, depende de lo que queremos justamente investigar, ¿no? Nos pone frente a una fuente de rayos, ¿no? Una fuente de energía, ¿no? Que en nuestro caso son los rayos X. Y después tenemos justamente un chasis donde justamente se proyecta la información de los rayos X que van a atravesar el cuerpo, ¿no? Pero una cosa muy importante que ustedes pueden ver es que cuando se hace una radiografía, lo que tenemos es una imagen plana. O sea, todo lo que nosotros prácticamente encontramos en el interior del cuerpo, lo proyectamos en el mismo plano, ¿no? Esta imagen es bastante bonita porque se alcanza a ver el cráneo, se alcanza a ver justamente su columna vertebral, la parte del cuello, pero todo está aplastado, ¿no? Entonces, ¿cuál es el brinco entre una radiografía y una tomografía, ¿no? De hecho, la más sencilla y la más inmediata que podemos hacer cuando tenemos algún problema es justamente nuestra radiografía para ver los huesos y si se rompieron o no, prácticamente. Pero lo que vamos a hacer, y creo que aquí vamos con video, así, ¿no? Es la de poder crear diferentes imágenes bidimensionales haciendo rotaciones, ¿no? De lo que es la relación fuente y receptores, ¿no? Cuando hacemos esto, es un estudio un poco más avanzado, lo que nosotros conocemos como tomografía axial, de hecho, ¿no? Una TAC, ¿no? Cuando quieren estudiar un poco más en el detalle y lo que es justamente la formación de nuestro cuerpo, y lo que logramos a tener son imágenes tridimensionales del interior de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, la gran diferencia entre una radiografía y una tomografía es la posibilidad de extender en 3 dimensiones lo que es una imagen de algo que normalmente no podríamos ver, porque justamente para poder ver los huesos sin deber de cortarnos un brazo o ver algo más, ¿no? Debería de ser justamente la posibilidad de poder justamente verlos en 3 dimensiones. Sin embargo, este tipo de imágenes, ¿no? Necesitan de 2 cosas principales. Primero, justamente tener muchas fuentes y receptores que están trabajando al mismo tiempo. Y el principio matemático en que se basa un problema de tomografía lo desarrolló un señor que se llama Radon, tal vez lo conocen, ¿no? 1917, donde determinó esta pequeña formulita, donde te dice una cosa muy sencilla. Nos dice que si tenemos una fuente de energía, lo que podemos ver del otro lado de un cuerpo que es sensible a la energía que estamos usando, ¿no? Una función de tipo objetivo. Y que lo que nosotros vamos a registrar aquí, nada más depende del camino integral que ha hecho esta fuente para llegar del otro lado, ¿no? Esto es el símbolo de integral y esto es aplicado justamente a la que es una tomografía sísmica, ¿no? Vamos a ver que para nosotros el tiempo de llegada de las fases sísmicas va a ser el elemento principal para ese tipo de imágenes que queremos determinar. Y entonces, por ejemplo, si tenemos, si hacemos esta aplicación misma en la Tierra, a ver, aquí video creo, vamos a ver, sí, vaya. Vemos que si tenemos varios sismos que van consideradas como nuestras fuentes de rayo X, prácticamente, y tenemos muchos sensores, podemos justamente determinar e iluminar el interior de la Tierra como si fuera una radiografía. Simplemente que la Tierra es justamente tridimensional y entonces podemos extenderlo en 3 dimensiones. Pero el concepto principal que tenemos es que debemos de tener muchos sismos que se están distribuyendo en varios lugares y sobre todo muchos sensores. Porque la gran diferencia entre un estudio de tomografía, que puede ser infrasonido, lo que sea, ¿no? Una TAC, o todo eso, es justamente que nosotros no podemos mover fuentes y receptores como nos convienen.
Entonces debemos de esperar a que haya la sismicidad y debemos de tener el mayor número de sensores que nos puedan permitir de poderlos captar de la mayoría, de la mejor forma que podemos conocer. Ups. En la realidad, de tomografías podemos tener de varios tipos, depende de lo que queremos estudiar. Por ejemplo, tenemos la tomografía de onda de cuerpo, que es lo que vamos a hablar el día de hoy, y que justamente usa el tiempo de arribo de las ondas primarias y de las ondas secundarias para estudiar la velocidad de propagación de este tipo de ondas. Entonces nos permite de generar modelos que vamos a ver más en el detalle más tardecitos, en dos y tres dimensiones. Después, por ejemplo, podemos estudiar cómo se dispersan las ondas sísmicas, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener una tomografía de ondas superficiales, que es la que vemos aquí. Entonces, con otras técnicas podemos tener imágenes también del interior de la Tierra. Esta es una isla volcánica de Italia, nada más que nos permite justamente de identificar este tipo de característica. Podemos tener una tomografía de anisotropía, o sea, cuando el medio no es isótropo y las ondas sísmicas se parten según sus características en un medio anisótropo, entonces podemos justamente estudiar la diferencia en velocidades debido a estos efectos de anisotropía. Podemos tener justamente la tomografía de atenuación, o sea, de cómo las ondas sísmicas, las ondas P, las ondas S, se van atenuando en el interior de la Tierra. Otra técnica es la onda de scattering, o sea, prácticamente lo que nos permite de identificar cómo la coda final del sismo nos permite de imaginar el interior de la Tierra. Y recientemente se están desarrollando más y más y más la posibilidad de poder reproducir no solamente pedacitos del sismograma, sino todo el sismograma. O sea, una inversión tomográfica de forma de onda, completa de forma de onda, ¿no? ¿Cómo podemos ver? Bueno, dependiendo de lo que queremos ver, podemos usar diferentes técnicas. Sin embargo, todas las tomografías, desde la tomografía de ultrasonido en el estudio que vamos a hacer por una consulta médica, hasta la tomografía sísmica de cualquier tipo que tenemos, necesitan de resolver un problema que para nosotros es un problema geofísico y que consta de tres etapas. La primera es de conocer el camino que están haciendo las ondas sísmicas en el medio de la Tierra, lo que llamamos problema directo. Debemos de saber cómo representar el modelo, ¿no? Entonces, saber un poco cómo podemos representar el interior de la Tierra, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo. Y después tenemos que resolver un problema inverso, o sea, justamente desde la información que estamos observando en los sismogramas, poder reconstruir un modelo que nos permita de justificar las observaciones que estamos teniendo, ¿no? Estos tres parámetros son justamente el principio de un problema geofísico en general. Y esto necesita deber optimizar y manipular muchísimos parámetros. Entonces se necesita de mucha experiencia, mucho conocimiento por detrás, porque no es una caja, no debe de ser una caja negra donde se meten datos y se saca un modelo sin saber cuál es el origen que están teniendo estas informaciones, ¿no? Y entonces vamos a ver que el día de hoy no vamos a tratar todo tipo de tomografía, sino vamos a dedicarnos a las tomografías de onda de cuerpo, o sea, las tomografías que nos permiten de determinar las velocidades de propagación de las ondas, sobre todo de las ondas P, que es justamente la primera que llega, y de la onda S. La única información que necesitamos en la realidad para hacer este tipo de tomografía es el tiempo de arribo de esta fase sísmica, que aquí está picada y aquí está picada en otros sismogramas, porque aquí se ve mejor en estas componentes, ¿no? Un sismograma se compone normalmente de tres
sensores distribuidos uno verticalmente y dos de manera horizontal para nosotros poder registrar todo el campo de onda en las tres direcciones principales. Y entonces nada más tener el tiempo de arribo de la onda P y de la onda S, en principio nos da la posibilidad de poder determinar una tomografía sísmica. Vamos a recalcar un poco el concepto. Dices, es como es que a partir del tiempo de primer arribo podemos construir nuestra tomografía, ¿no? Hacemos un ejemplo muy práctico, ¿no? Y muy sencillo de lo que es justamente un ejemplo donde si tenemos un modelo donde en su interior no tenemos ninguna anomalía y tenemos sismos y estaciones, si nosotros queremos calcular cómo está viajando una onda sísmica, la que sea del sismo a la estación, sabemos que registramos nuestra ondícula y sabemos que el tiempo de viaje entre el sismo y la estación la podemos determinar conociendo su velocidad inicial, ¿no? Y si justamente el medio no tiene ninguna anomalía, lo que podemos ver es que el tiempo a todas las estaciones está llegando de la misma forma, entonces las ecuaciones que tenemos son exactamente las mismas, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos un cuerpo anómalo, ¿no? Podemos ver que la primera onda llega a un cierto tiempo y sin embargo solamente las ondas que están cruzando, están atravesando este cuerpo anómalo, que en este momento lo estoy suponiendo que tiene velocidad más lenta con respecto a lo que es la velocidad de fondo, esta onda llega un poquito menos, un poco más tarde. Y entonces justamente nosotros deberíamos de sumar por el principio de Radon todos los tiempos que está viajando de un lado a otro, ¿no? Al final de cuentas lo podemos escribir de esta forma, ¿no? Bueno, le puse, bueno, esto era por una otra charla, pero le puse Eureka, que saben quién formuló esta expresión. ¿Conocen a Arquímedes? ¿No? ¿Por qué lo conocen Arquímedes? ¿Mm? Bueno, porque flotamos, ¿no? Por el principio justamente de flotabilidad, se dice, ¿no? De flotabilidad de los cuerpos. Bueno, Arquímedes era de mi tierra, era de Siracusa, entonces de la ciudad de Sicilia. Y al parecer la historia cuenta que cuando él descubrió la ley de flotamiento de los cuerpos, salió todo nudo en la calle gritando Eureka, Eureka, Eureka. O sea, lo encontré, lo encontré, lo encontré. Entendió por qué justamente estaba flotando adentro de su tina, ¿no? Y entonces podemos ver, bueno, y él formuló el concepto de sumatoria, nada más, ¿no? Por eso. Entonces podemos ver que el hecho de poder juntar toda la información, ¿no? Podemos escribirla de esta forma. Pero al final de cuentas, si la anomalía de velocidad es la misma y la encontramos en otro lugar, vamos a tener la misma formulación. Entonces, entre comillas, sí nos ayuda a decir que en alguna parte aquí hay un cuerpo anómalo, pero no sabemos exactamente dónde está ubicado. De aquí la gran importancia de poder cruzar información densa con muchas estaciones y muchos receptores para poder justamente determinar la ubicación de lo que podrían ser cuerpos anómalos, ¿no? Y entonces, si esto lo vamos a transponer en lo que son los problemas de tomografía, podemos ver que para poder realizar la tomografía necesitamos de la ubicación de los sismos, de una velocidad de fondo, de un arreglo de estaciones y sobre todo saber calcular todas las trayectorias entre sismos y estaciones. Esto es lo que resumen, no se espanten, se ve muy complicado, pero no lo es. Nada más. Es lo que resumen el problema que nosotros queremos solucionar. O sea, queremos minimizar el tiempo entre lo que observamos y lo que calculamos. ¿Y de qué depende?
depende justamente de la ubicación de los hipocentros, ¿no? De los sismos. Estas son las tres coordenadas de un sismo, entonces la latitud, la longitud y la profundidad del sismo. Esto es el tiempo origen del sismo y estos son justamente todos los parámetros que van a determinar la velocidad donde se está propagando el rayo sísmico, entonces el modelo. Y esto es lo que queremos nosotros optimizar durante lo que llamamos una inversión tomográfica. Entonces, vamos a resumir un poco lo que necesitamos. Necesitamos la ubicación de los hipocentros, un modelo inicial, cómo parametrizar el modelo, cómo resolver el problema directo, o sea, calcular estas trayectorias y después solucionar. Rápidamente, un modelo de velocidad. Generalmente la ubicación de los sismos se determinan en modelos que nosotros llamamos unidimensional o monodimensionales, o sea, tenemos distribuciones de velocidades solamente en profundidad. Entonces, los modelos lo podemos representar como capas, donde esta es la velocidad de la onda P y esta es la velocidad de la onda S, o modelos con gradiente, donde justamente hay un gradiente entre una capa y la otra. Y después tenemos que resolver lo que es justamente ese problema. Esto es uno de los problemas que puede ser más sencillos o más complicado al mismo tiempo. Esto se debe a que hay muchísimos códigos, muchísimos factores que hay que optimizar y normalmente se tiene que solucionar lo que nosotros llamamos ecuación eikonal o ecuación de solución de las ondas, ¿no? Que nos permiten de ver la propagación de la onda y entonces determinar el rayo sísmico en todo su momento. Y hay varios métodos, se pueden usar justamente métodos donde se reproduce todo el campo de onda o eventualmente algunos métodos que resuelven problemas geométricos para poder resolver esta ecuación. Aquí van algunos ejemplos, nada más no voy a entrar en el detalle porque justamente si no se van a morir, ¿no? Estirados, pero justamente hay que tomar en cuenta que saber manipular estos que nosotros llamamos trazadores de rayos necesitan de varios parámetros que tenemos que contemplar. Y después tenemos justamente que parametrizar el modelo, o sea, saber cómo representar nuestra Tierra en función del campo de velocidad que queremos representar. Y, por ejemplo, podemos representarlos como nodos, donde le asignamos un valor de velocidad en cada nodo, y entonces la velocidad se puede determinar por medio de interpolación a cada uno de estos nodos. Lo podemos representar por medio de cubitos, donde la velocidad es constante adentro de cada cubito. Y después tenemos también mallas como estas, que pero se adaptan a la información que tenemos, ¿no? Estos son los métodos principales donde nosotros podemos hacer una parametrización del modelo. Hay que tener mucho cuidado porque en función del espaciamiento, por ejemplo, de los nodos o del tamaño de los cubitos que tenemos, vamos a determinar la que es la resolución de nuestro modelo. Si nosotros elegimos cubitos demasiado grandes, vamos a tener un modelo bastante confiable, pero no tenemos mucha resolución. Y entonces debemos de escoger lo que es justamente la espaciatura, el espaciamiento entre los nodos, la más adecuada que nos permita justamente tener una imagen conforme a los datos que tenemos. Y alguien puede decir, bueno, entonces yo me hago una malla de nodos súper densa y ahí soluciono el problema. No, el problema es mucho más grande porque si ponemos una malla muy fina, la ponemos cada 5 metros, ¿no? Por ejemplo, y después no tenemos la información suficiente para poder resolver una malla de 5 metros, vamos a tener lo que, por ejemplo, conocemos como efecto Rosetta. El efecto Rosetta es justamente que si hacemos un zoom demasiado grande de lo que queremos ver, perdemos la calidad de la imagen. Este es un claro ejemplo. Si toman un periódico y le ponen la lupa, ¿no? Las letras la ven bien, pero si la lupa es muy fuerte, efectivamente van a ver los granos,
de las letras, ¿no? Entonces, y esto justamente es uno de los efectos que pueden generar artefactos adentro de nuestros modelos. Entonces, hay que saber un poco ponderar lo que es la capacidad de resolución que tenemos de nuestra información con lo que podemos realmente resolver. Y entonces, una vez que tenemos todo este conjunto de información, entonces tenemos un sismo, tenemos la malla de cómo la podemos representar, tenemos la estación que la está registrando, tenemos el tiempo de arribo de la estación, a esta estación. Ahora debemos de poder distribuir la información que tenemos adentro de nuestros rayos. Y esto hemos visto que podemos escribirlo por cada rayo, ¿no? Con una pequeña ecuación y ponerla dentro de una matriz. Y entonces resolver lo que nosotros llamamos un problema inverso. O sea, tenemos una matriz de datos, una matriz que describe un poco la relación entre los datos y el campo de velocidad, y una matriz donde un vector, bueno, en este caso, ¿no? Donde justamente podemos determinar todos los parámetros del modelo. Y esto se soluciona por medio de un problema inverso. Problema inverso es justamente desde la información que tenemos, lograr ver el modelo que puede justificar la información que tenemos. Y esto se puede resolver de varios modos. Entonces, no vamos a entrar en las matemáticas de aquí. Podemos tener problemas determinísticos o problemas probabilísticos. Por medio de probabilidades, ver cuál es el modelo que más justifica la información. Y entonces, ahora que nosotros sabemos construir una tomografía sísmica, ¿cómo vamos a evaluarla? ¿Cómo vamos a saber que lo que vamos a ver es confiable o no? En geofísica lo hacemos con pruebas de datos sintéticos. En un estudio de radiografía, la prueba de fuego va a ser que te abren el cuerpo para ver cuánto roto era el hueso. Aquí no lo podemos hacer. Entonces, lo que vamos a hacer es justamente generar modelos fintos, totalmente aleatorios, bueno, totalmente reconstruidos, donde conocemos, por ejemplo, la estructura de velocidad que queremos representar, calcular datos sintéticos en este modelo y ver qué tanto podemos reconstruirlos con la información que tenemos. Y por ejemplo, eso es una simulación de un cuerpo que tiene una forma ahí de pie al revés, adentro esta vamos a ver que es una caldera después, entonces a profundidades diferentes tiene una forma diferente, y una vez que calculamos la información en ese modelo y la usamos como dato de entrada en un proceso de inversión geofísica, podemos ver lo que podemos reconstruir. Entonces nos podemos dar cuenta, por ejemplo, de qué artefactos o qué deformaciones podemos alcanzar a tener. Podemos ver cuál es la parte que está cubierta por los datos y parte donde no tenemos informaciones. Podemos ver a diferentes profundidades cómo podemos reconstruir esos cuerpos. Ese es un tipo de prueba. Otro tipo de prueba se llama prueba de tablero de ajedrez. Es el mismo concepto, pero en lugar de poner una estructura así aislada, se pone un tablero de ajedrez y se ve cómo se reconstruye el tablero de ajedrez. Entonces, ¿dónde vamos? Ahí va. Es también importante conocer un poco la técnica, porque hay técnicas diferentes que, como hemos visto, pueden usar parametrizaciones, técnica de trazador de rayos, problemas inversos diferentes, saber un poco cuál es la capacidad, la potencia, ¿no? que tenemos de un código de inversión tomográfica. Y, por ejemplo, esto es una prueba con datos sintéticos donde se usa un código. Nada más si podemos ver que esta es una cruz que se extiende en profundidad, y con este código, con los datos que se tenían en este caso, este es un campo geotérmico donde son pozos que están inyectando agua y producen sismicidad. Ahí no se alcanzan a ver los sismitos, pero justamente esto es lo que se puede recuperar con este código.
nada más. Sin embargo, si se usan técnicas un poco más sofisticadas, se puede ver que se puede mejorar la capacidad de reconstruir la información. Entonces aquí la cruz se ve justamente un poquito más detallada de lo que podría ser aquí, y en profundidad vamos a tener justamente menos incertidumbres en lo que es justamente la forma de esta cruz en profundidad, ¿no? Entonces, sabemos que los datos son información importantes. El número de estaciones que tenemos es una información importante. La técnica que tenemos es una información también importante para poder saber de cómo podemos o no podemos confiar de una tomografía sísmica. Y entonces, esto es un poco el resumen de lo que es una prueba con datos sintéticos, las informaciones y la necesidad de poderlo hacer. Entonces nos dicen sobre la calidad de los datos, nos dan sobre las optimizaciones necesarias a todos los parámetros que hemos visto, la confiabilidad de la resolución del modelo, la potencia del método y también la cantidad de errores que se pueden transferir de los datos al modelo. Y entonces, ¿qué vamos a ver y qué vamos a estudiar cuando hacemos una tomografía de onda de cuerpo? Vamos a ver la velocidad de propagación de dos tipos de ondas. Las ondas de cuerpo principalmente son dos tipos de ondas, la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S. ¿Eso por qué? Porque este tipo de información nos permite de ver el interior de la Tierra, las estructuras y el tipo de estructuras que estamos observando. Además, y ahí se lo pongo para poderlo ver, la velocidad de la onda P y la velocidad de la onda S se pueden representar por medio de varios parámetros que nosotros conocemos como parámetros elásticos. Entonces, uno es la densidad, esto es el coeficiente de cizalla, entonces el módulo de cizalla, este es el módulo de compresibilidad, ¿no? Entonces, estos parámetros que aquí pueden parecer medio anónimos, en la realidad nos permiten de tener un montón y de recabar un montón de informaciones. Nada más a título de ejemplo, conociendo nada más la velocidad de propagación de estos dos tipos de ondas, estos son todos los tipos de parámetros que podemos reconstruir. Entonces, dámonos cuenta que calculando solamente velocidad de la onda P y velocidad de la onda S, podemos estudiar y entender todos los parámetros elásticos que están adentro, ¿no? Esto bajo algunas suposiciones que son justamente suposiciones de un medio continuo, de todo esto, que seguramente han visto en mecánica. Nada más. Pero al final de cuentas, ¿qué vamos a obtener nosotros? Vamos a obtener imágenes del interior de la Tierra. Bueno, esto era el interior de la panza de mi esposa, no lo van a decir, ¿no? Y esta es mi hija, nada más, ¿no? Que son bidimensionales y hasta tridimensionales, ¿no? El tema es cómo interpretar estas imágenes, ¿no? Bueno, aquí ustedes son muy jóvenes, pero justamente le ha tocado ir a hacer algún estudio y el doctor que le dice, ah, aquí está la cabeza, aquí se ve justamente el pie, ahí se ve la mano. Yo digo, híjole, mira cómo está saliendo mal mi hija, porque justamente en una tomografía hay errores. Entonces, justamente aquí se logra interpretar que hay la cabeza, que hay justamente el pie que está creciendo, pero justamente los errores de la tomografía son sujetos también a interpretación, ¿no? Lo mismo parejo lo tenemos en tomografía sísmica. Entonces, ver las imágenes y saberlas interpretar es también una tarea muy importante y que justamente uno tiene que leer muchísimos artículos, no los quiero desanimar, pero para poder ver un poco la verdad, ¿no? Para ver un poco cómo la gente puede interpretar las imágenes que se producen. Y entonces, ¿qué vamos a ver por lo general? No, ahora es que podemos ver velocidades de propagación de la onda P, de la onda S, podemos hacer su relación entre la onda P y la onda S, que es muy importante, es uno de los parámetros que justamente nos permiten de discriminar, por ejemplo, la presencia de líquidos o gases, ¿no? Y sobre todo, justamente el conjunto de las tres imágenes nos permite de hacer interpretación sobre la naturaleza y el interior de un volcán.
Por ejemplo, en esta imagen podemos ver que aquí no está marcado, ¿no? Normalmente, ¿ustedes cómo imaginan, cómo imaginan el interior de un volcán? Las ondas sísmicas viajan más rápidos, más lentos, según ustedes. Más rápido. ¿Por qué? Ok. ¿Qué más? Normalmente las ondas sísmicas cuando viajan en líquidos, por ejemplo, viajan más rápidos o más lentos. Por ejemplo, tomamos la onda P, por ejemplo. ¿Conocen un poco la onda P? ¿La han visto? ¿No? ¿Nunca la han escuchado? ¿No escuchan la onda P? La onda P es la onda sónica también. No, nada más, ¿no? Entonces, la onda P, por ejemplo, ¿no? Sabemos a qué velocidad viaja en el aire, más o menos. 330 metros al segundo, más o menos. 0.333 kilómetros al segundo. La misma onda, cuando vamos bajo el agua, vamos a snorkelear, ¿no? Escuchamos que se escucha diferente, viajan más o menos a 1.5 kilómetros al segundo. Y en la Tierra pueden viajar entre 3, en la parte más somera, en la corteza, entre 3 y 6 kilómetros al segundo, ¿no? Entonces pueden viajar muy rápido. Sin embargo, la onda P, cuando encuentra un líquido, nada más, si encuentra agua, por ejemplo, se supone que uno piensa que está viajando a 1,5 kilómetros al segundo, entonces debería viajar un poco más lenta. Y la onda S, por ejemplo, tiene la gran característica que no se propaga en la onda, en los líquidos, ¿no? ¿Han probado con un cuchillo a cortar el agua? ¿No? Pero no se corta, ¿no? ¿Por qué? Porque justamente las ondas de corte no viajan en los líquidos, ¿no? Entonces deben de imaginarse justamente la onda P, que cuando va adentro, cuando viaja en el interior de la Tierra, se encuentra un cuerpo de agua. Normalmente se supone que debería de ir un poco más lento y la onda S se cancela por completo, ¿no? Porque no puede viajar adentro de un cuerpo de agua, literalmente. Entonces, inicialmente, todos los sismólogos pensaban que hay que esperarse bajos valores de velocidad por debajo de un volcán. Y aquí le muestro, por ejemplo, un ejemplo. Este es el volcán Etna. ¿Alguien conoce el volcán Etna? Está en Italia, sí. Muy bien. ¿Y después? ¿No más? Nada más que está en Italia. Pues es el volcán más grande de Europa, ¿no? Sí, es bien gordo, nada más. ¿No? Pues, la verdad, ¿no? Darse la vuelta no se puede hacer en un día en bicicleta, nada más, ¿no? Ok. Tiene un radio alrededor de, un radio de 30 kilómetros más o menos, entonces vamos a decir que un diámetro de 70 kilómetros, eso para dar un poco las dimensiones del volcán, ¿no? Y tiene una elevación desde el nivel del mar hasta su tope de 3.300, 3.400 metros, ¿no? Entonces, y él justamente está a pie de mar, entonces son 3.000 metros todos completitos, ¿no? Y el volcán Etna tiene la gran característica que es un volcán que es de tipo hawaiano, o sea, prácticamente que emite lava líquida muy fluida a temperaturas muy elevadas y se supone que por debajo tiene cámaras magmáticas muy grandes y que generalmente uno de manera intuitiva puede pensar que debe de tener velocidad de las ondas sísmicas muy lentas, ¿no? Por lo que acabamos de decir. Pero si vamos a ver una tomografía, esta es la velocidad de la onda P, vamos a ver que por lo general los colores fríos son velocidades más altas y los colores cálidos velocidades más lentas. En la realidad no estamos observando lo que les acabo de comentar, entonces estamos viendo que esta distribución de velocidades, si vamos a ver estos cuerpos aquí, que están por debajo del cráter, son velocidades más altas
con respecto a lo que es un poquito alrededor. Entonces, vamos a romper un primer estereotipo, es que por debajo de los volcanes las velocidades de las ondas sísmicas viajan más lentos. Puede ser, pero puede ser que no, ¿no? Y entonces, y esto se debe al hecho que no hay condición, no es que no es que tenemos que imaginar una cámara magmática como una alberca donde tenemos el magma líquido ahí flotando, ¿no? Hay condiciones de temperatura, de presión sobre todo, que juegan un papel muy fuerte en la propagación de las ondas. Entonces, por lo general, en realidad vamos a ver ondas más rápidas de la onda P adentro de los volcanes. Aquí algunos ejemplos. Aquí estamos justamente en una isla donde todos queremos ir algún día, ¿o no? Esta zona Hawái, nada más. Entonces, y esto, uno de los volcanes más activos del mundo, ¿no? Que tiene su laguito de lava ahí encima, nada más. Y podemos ver, ahí no se ve muy bien, pero justamente buscamos un poco interpretarlo, ¿no? Esto es un corte que está cruzando dos de los volcanes que forman esta isla, que es justamente el Mauna Loa, el Kilauea. Y si vamos a ver las velocidades de las ondas P, vamos a ver que son más altas por debajo de este cráter, por debajo de este cráter, y aquí hay una zona de fracturación donde piensan que algún día va a surgir otro cráter, ¿no? Entonces pueden ver que efectivamente las ondas sísmicas, también en un volcán donde tenemos un lago de lava casi casi ahí encima, ¿no? Tienen velocidades más altas. Pero aquí tenemos también la relación de las ondas P sobre las ondas S. Hemos visto una cosa muy importante, ¿no? Que las ondas S en los líquidos no viajan. Entonces, su relación debería de ser muy alta, ¿no? Entonces, porque si sube la velocidad de la onda P y se baja la velocidad de la onda S, la relación me va a decir que el valor debe de ser bastante alto. Pequeña consideración, adentro de la corteza, el valor promedio de esta relación es entre 1.73 y 1.78. Valores más altos se considera la presencia de alguna anomalía relacionada a fluidos, valores más bajos a fluidos en un estado de tipo gaseoso. Y vamos a ver el por qué. Sin embargo, bueno, aquí se lo puse, normalmente hay una convención largamente aceptada, donde las imágenes tomográficas tenemos colores fríos para valores altos y colores cálidos para valores bajos. Aquí podemos ver que más o menos la respetan, ¿no? Y esto es otro volcán, es el volcán de La Palma, Canarias, ¿no? Donde podemos ver que la onda P viaja más rápido, ¿no? Estamos a un promedio de un 10-15% más alto hasta una cierta profundidad y después se vuelve más baja. También la onda S está viajando un poco más alta de velocidades y después un poco más baja. Y la relación VP sobre VS nos está diciendo dónde hay la porción más líquida y tal vez dónde hay la porción más gaseosa. Y aquí la paleta de color es al revés. Entonces, siempre revisen la paleta de color porque no es cierto que siempre se respete esta convención. Vamos a ver otros volcanes muy rápidamente. Este es el volcán de Stromboli. ¿Alguien conoce el Stromboli? No, sigue en Italia todavía. No, es una isla, se le llama el Faro del Mediterráneo, porque es un volcán que está en medio del mar Tirreno, ¿no? Y lleva 2200 años prendido. De hecho, era la referencia para los marinos en la noche para poder ver dónde estaba la Tierra, ¿no? Lleva 2200 años que siempre está haciendo sus emisiones. Cada 2-3 horas, una pequeña explosión, pequeño fuego, a veces erupciones más intensas, pero la noche es la única cosa que se puede ver en medio del mar y por eso se le llama el faro del Mediterráneo. Y ahí podemos ver que ese volcán que es activo y es un volcán donde todo el tiempo está emitiendo manifestaciones volcánicas,
las velocidades son más altas por lo general. Esto es un valor de 6.5, este es el valor de 6 y de ahí van valores más bajos, pero la parte central del volcán son valores altos de velocidades de la onda P. Y esto es justamente Islandia, una caldera que muestra una peculiaridad bastante interesante. Esta es la onda P, esta es la onda S y esta es la relación VP sobre VS. Y podemos ver que por lo general se registran altos valores de la onda P y de la onda S. Y este es su corte vertical, pero la parte central tiene justamente como un huequito, parece casi una dona, ¿no? Y muestra justamente valores altos de esta relación VP sobre VS. Entonces, esto muy probablemente, Islandia es muy peculiar porque justamente es un volcán, es un una región volcánica muy grande, ¿no? Y justamente aquí se le puede ver casi el conducto donde sale la lava líquida todo el tiempo, ¿no? Pero toda la estructura alrededor, por lo general, se ve como valores altos de velocidades. Bueno, entonces, para poder hacer las interpretaciones de tomografía, podemos tomar una tabla más o menos general, ¿no? Y podemos ver que generalmente si hay bajos valores de la onda P, bajos valores de la onda S, pero una relación alta de la VP sobre VS, puede ser magma fundido o fundidos calientes presurizados. Si tenemos bajos valores de la relación VP sobre VS, se le interpreta a que hay gases adentro del material que se está poniendo, que se están liberando adentro del sistema volcánico. Mientras que altos valores de la onda P se asocian normalmente a rocas cristalizadas, cuerpos intrusivos, raíces plutónicas, largos conductos verticales o bloques densos del basamento, ¿no? Y a veces hemos visto que la distribución de la sonda P prácticamente muestra el marco rígido de lo que llamamos nosotros el sistema de plomería de un sistema volcánico. En inglés es plumbing system. Nada más. Bueno, ahora vamos a ver los aportes de la tomografía en casos más reales, ¿no? Y como de origen soy italiano, justamente vamos a ver un caso emblemático de una caldera que se llama Campi Flegrei. ¿Alguien ha escuchado Campi Flegrei? No, no, tampoco. Dice, ¿estamos en curso de geografía o de qué? No, no. ¿Ah? Campi Flegrei, junto con Yellowstone y junto con otro sistema de Japón, es de los 3 supervolcanes conocidos en el mundo, ¿no? ¿Qué se le dice a un supervolcán? Es un volcán que es capaz de hacer una explosión tan grande de poder producir cambios climáticos, de poder justamente producir cambios devastadores a nivel global, ¿no? Para darnos una idea de Campi Flegrei que es, vamos a ver, ¿conoces el Vesubio? Sí, ¿no? ¿Para qué conocen el Vesubio? ¿Por? Por la pizza. No, eso por Nápoles. No, no, ahorita vamos a ver dónde está. ¿Por qué conocen el Vesubio? Por Pompeya, ¿no? Porque justamente en la historia se volvió famosísima, ¿no? La que fue una erupción de tipo pliniano que arrasó varios pueblos, porque no es solamente Pompeya, pero varios pueblos, entre ellos la ciudad de Pompeya, ¿no? Y la vamos a ver también el día de hoy. Pero si esto es el Vesubio, ¿no? Y pueden ver el circulito que representa el volcán, esto es Campi Flegrei. Estamos hablando de un volcán que es por lo menos entre 8 y 10 veces más grande que Vesubio. Entonces, si es más conocido el chiquito, imagínese el grande para los italianos, ¿no? ¿Y por qué es importante la caldera de Campi Flegrei? Es un problema de protección civil, un problema vulcanológico y un problema de seguridad a nivel global. ¿Por qué? Porque esa caldera hace 39.000 años hizo una erupción, se destrozó casi por completo
y produjo, por ejemplo, una glaciación. La glaciación de hace 39.000 años se atribuye a la explosión de esta caldera, ¿no? Y sigue siendo un volcán activo. Última erupción fue en 1538, entonces estábamos en la Edad Media, o salíamos un poquito en el Renacimiento, y esta es una pintura que puede ver justamente, le surgió un volcán en medio de la ciudad, ¿no? Y justamente que se llama Monte Nuevo, porque justamente era el más reciente en ese entonces, y justamente para podernos dar cuenta de dónde está ubicado, por ejemplo, este volcán y la caldera con respecto al Vesubio y con respecto a una de las ciudades más grandes de Italia, que es Nápoles. ¿Alguien conoce Nápoles? Sí, ¿para qué? En Nápoles había Maradona. Tengo playera de mañana, mañana voy a poner playera de Nápoles. Ah, ¿vale? Muy bien, pues muy famosa Nápoles. Bueno, de hecho, si algún día le toca ir a Italia, los invito a ir a Nápoles. No es mi ciudad, pero es una ciudad que amo muchísimo, porque van a ver qué tan parecido es México con Nápoles. No, no. No, no. Qué horror. No, no, es impresionante. Ok, nada más para darnos cuenta del por qué para Italia, a nivel global, es importante la ciudad de la caldera de Campi Flegrei. Es también un centro muy importante para el estudio de recursos geotérmicos, porque siendo un lugar volcánico, hay mucho calor en el interior de la caldera y entonces se ha averiguado también la posibilidad de poder explorar el recurso geotérmico, solamente que después lo abandonaron y vamos a ver el por qué, ¿no? Pequeño contexto, tanto el Vesubio como Campi Flegrei son el producto de un proceso de subducción, ¿no? Donde esto es lo que es la placa africana por debajo de Italia, donde se supone que hay una ventana que llamamos ventana tectónica y que justamente alimenta lo que es el vulcanismo de Italia en esta región aquí, ¿no? Y Campi Flegrei tiene la peculiaridad de producir movimientos lentos, o sea, una palabra que coniaron los italianos se llama bradicismo, ¿no? Bradi lento, sismo, hay poco que decir, nada más el día de hoy. Y este bradicismo hace que la caldera se levante o se baje de varios metros, ¿no? A lo largo del tiempo. Hay que pensar que justamente esta caldera ha tenido variaciones de más de 15, 20 metros a lo largo de los últimos 2000 años, ¿no? ¿Esto qué implica? Implica que justamente hay regiones que pueden quedar por debajo del nivel del mar, otros que pueden levantarse muchísimo, y una de las regiones más preocupantes es esta parte, que es la región de Pozzuoli, donde en 1982 hubo una crisis bradisísmica muy grande. Estas son las velocidades de deformaciones, donde prácticamente el terreno en 6 meses se levantó de casi 2 metros, ¿no? Entonces estaban pensando ahí va a surgir un nuevo volcán. Entonces, nada más para darnos idea del tamaño de la caldera, este es el Vesubio y esta es la región donde se observó la deformación del 1982 y pueden darse cuenta de qué tan poblada es la región aquí, ¿no? El día que va a surgir un volcán significa evacuar más de 800.000 personas en 72 horas. Entonces, aquí está Protección Civil, aquí el día de hoy, ¿no? No hay nadie de Protección Civil, hay que... Anda, que lo viene, bueno, se lo voy a repetir. Nada. Y entonces nada más el desafío que tiene Protección Civil en deber gestionar el posible nacimiento de un volcán en el medio. Aquí está la ciudad de Nápoles. Bueno, los que viven en Nápoles son muy contentos. Yo no sé si estaría muy contento porque de un lado tengo el Vesubio, del otro lado tengo la caldera. Y entonces hay que ver perspectivas de vida nada más. ¿Ok? Y nada más para enseñarle antes de ver cómo está hecha por debajo la caldera, ¿no? En el 1982 le dice que surgió una grande crisis de deformación
acompañada por mucha sismicidad, donde la parte central de la caldera se levantó de casi 2 metros en 4 o 5 meses. ¿Esto qué significa? Que, por ejemplo, si había regiones que estaban casi hundidas, en 4 o 5 meses quedaron secas. Aquí atrás está el mar, no se alcanza a ver, pero estamos justamente casi a la orilla del mar. Estos son ruinas romanas, bueno, napolitanas en este caso, nada más, pero se puede ver justamente cómo en unos meses de un lugar que estaba parcialmente hundido por levantamiento se secó todo. Nada más para darle cuenta de la historia un poco de Campi Flegrei. Aquí no se alcanza a ver, pero justo aquí, un cachito un poquito, aquí está el Monte Nuevo, ¿no? Aquí había una ciudad romana que quedó por debajo del mar. De hecho, para ir a visitarla hay que ir a bucear. Aquí estamos a 8 metros por debajo del nivel del mar el día de hoy. Imagínense los romanos que construyeron la ciudad y después, en pocos meses, se le acabó nada más, ¿no? Entonces... Esto para decir que temas de protección civil y planeación de la urbanización lo tenían desde hace entonces, ¿no? Bueno, ¿cuál es el modelo los modelos que se proponen y que pueden justificar estas variaciones tan grandes del nivel de campaña, ¿no? La primera es justamente una fuente puramente magmática, o sea, hay una cámara magmática por debajo de la caldera que empuja la caldera y entonces justamente este nivel de campaña se levanta o se baja en función de cuánto magma está entrando en el sistema. Y la otra es un sistema de tipo fluido dinámico. O sea, sí tenemos magma, pero tenemos también un sistema hidrotermal. Un sistema hidrotermal es el que se produce por la parte superior de las cámaras magmáticas y que justamente están ricas en aguas, muy caliente con mucha energía. Y cuando hay una interacción entre cámara magmática y reservorio hidrotermal, para expansión adiabática del vapor, se levanta la caldera, después se desinfla y se va bajando. Y entonces, más o menos, esto es un modelo conceptual de lo que se conoce de esta caldera. Una cámara muy profunda, cuerpos de magma más o menos a 3-4 kilómetros y una interacción con la parte más somera de la caldera. Entonces, ¿hasta cuándo esta parte somera de la caldera aguanta la presión por debajo? No pasa nada, se levanta y se baja. El día que no lo va a aguantar más, vamos a tener una explosión. ¿Qué sabemos de tomografía ahí? ¿No? Más o menos, como pueden ver, si pudieron dar cuenta, el problema es no solamente nacional, sino global para Italia, ¿no? Se han realizado, no le exagero, entre 20 y 30 tomografías diferentes con varias técnicas. Y aquí les presento nada más un par y algunos hallazgos que hemos hecho con algunos compañeros de ahí. Y justamente se puede observar en un mapa que la caldera se extiende también en la parte a mar, ¿no? Aquí se puede ver como altos valores de velocidad, entonces se puede marcar la orilla, la que es la distribución de la orilla de la caldera, ¿no? Y los modelos por lo general están casi todos de acuerdo que en el 1982, cuando hubo toda esta sismicidad que preocupó la población, se levantó y se deformó toda la caldera, podemos ver que tenemos, esta es la relación VP sobre VS de dos trabajos diferentes por dos grupos diferentes. Ambos están de acuerdo en que tenemos altos valores de la relación VP sobre VS a profundidades muy someras. Hemos dicho que altos valores significa la presencia de líquidos, ¿no? Y después bajos valores de la relación de VP sobre VS, que dice que hay probablemente gases ahí, ¿no? Sin embargo, ninguna de las dos logró a ver si había o no una inyección de magma en ese entonces, que es justamente considerado el motor de lo que puede generar la deformación que se observa, ¿no? Esto es un modelo que hemos realizado ya hace, híjole, 7 años,
con una tomografía sísmica donde por primera vez, 1982, 2018, estamos hablando de 20, 30, casi 35 años, bienos, casi, ¿no? Pudimos ver que en la realidad, en la parte más profunda, había un cuerpo de alta velocidad. Aquí podemos ver que colores fríos son altos valores y que iban a topar por encima de una capa donde se está realizando donde se está ocurriendo toda la sismicidad. Vamos a ver un poco la relación VP sobre Viese. La relación VP sobre Viese nos dice que ese cuerpo está separado por la parte más someras, que son altos valores de la relación, por esa capita sísmica, ¿no? Entonces, pudimos interpretar, y esta es justamente la interpretación en conjunto con otras técnicas de tomografía, ahí nada más se lo menciono, ¿no? Tomografías de atenuación sísmica y de scattering, y poder generar el primer modelo integral de lo que hubiera podido pasar en el 82 por debajo de esta caldera. O sea, tuvimos una inyección de magma que topó con una capa bastante resistente, la que produce la sismicidad que se observa, y que justamente puso en interacción lo que es justamente los fluidos que pueden ser liberados por aquí en el sistema hidrotermal, ¿no? Esto gracias a las imágenes de tomografía. Y sabemos que esta capa, hasta cuando aguanta la presión del magma que va por debajo, no vamos a tener erupciones, ¿no? Pero esto es lo que pasó en 1982. Dices, ¿por qué me cuenta las cosas de hace 40 años? Ahora, es porque justamente hoy estamos otra vez en Italia, más bien están en crisis, porque empezó otra vez la sismicidad. Empezó otra vez a tener, estos son los años, estamos a 2024, podemos ver que hay muchos sismos que están empezando y que empiezan a ser más profundos, sobre todo en los últimos tiempos. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Va a explotar? ¿No va a explotar? Otro trabajo de tomografía que nos permite ver el estado de la caldera en este momento y que nos permite de ver que tenemos siempre este cuerpo por debajo de la caldera, pero la sismicidad se está migrando hacia a la superficie. Se ve que es mucho más extensa. Esta es la relación VP sobre Viese. Entonces podemos ver que el cuerpo más o menos es del mismo tamaño. Entonces pensamos que no hay inyección de magma adicional, sino bien empieza justamente a liberar gases y fluidos que casi están rompiendo la que era la capa y se están poniendo más en superficie. Entonces, el modelo que hemos generado a partir de las imágenes tomográficas es que justamente los fluidos están encontrando la vía para poder tenerse en superficie y entonces justamente poder registrar la sismicidad que estamos teniendo, ¿no? Ahí va justamente un ejemplo de la importancia de tener equipos y un monitoreo denso a lo largo del tiempo para poder ver cómo evoluciona el estado de una caldera, en este caso, dentro de un ambiente urbano, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito lo que es también la importancia de poder usar tomografía, no solamente para problemas de protección civil, sino también, por ejemplo, para poder ver cuál es el potencial geotérmico de una región, ¿no? Y por eso lo empezamos desde el norte de México, nada más, vamos a Baja California. Y si conocen el campo geotérmico de las Tres Vírgenes, es una isla, híjole, en Baja California está, nada más. Está en la península, está en el medio de la península de Baja California. Mañana clase de geografía, nacional y nacional e internacional. Bueno, Baja California, bueno, Tres Vírgenes. La otra isla, bueno, tal vez es Isla Socorro, que se encuentra justamente a largo, pero más del bloque de Jalisco, nada más. Y después, ¿cuál es la otra isla? Hay, bueno, no hay, muy cercana no hay de potencial geotérmico. Ahí estamos, ¿no? Las Tres Vírgenes están casi a la mitad de la península de Baja California
casi casi en medio del desierto, bueno, en el medio del desierto, y es un complejo volcánico, ¿no? Que se considera activo porque tuvo erupción, según algunos fechamientos, ¿no? Hace 6.000 años, entonces menos de 10, entonces para los vulcanólogos es un volcán activo. Para otros fechamientos dices, no, están equivocados, es más antiguo. Poco importa, lo que sabemos es que tenemos prácticamente 3 volcanes y 2 calderas en esta región de Baja California. Y ahí, aquí pueden ver los 3 volcanes, es la Virgen, el Azufre y el Viejito, que van más o menos por allá. Esta es la caldera y Cefe tiene una central geotérmica donde explota la energía geotérmica. ¿Sabe cómo se explota la energía geotérmica? Hoy, hoy, ¿cómo se explota la energía geotérmica? Ay, bien, bueno, de los volcanes, del interior de la Tierra, puede ser también un ambiente no volcánico. ¿Y cómo? ¿Saben el funcionamiento? ¿Cómo extraemos el calor del interior de la Tierra? A ver, más fuerte, porque no escucho. Excavaciones. Ah, ok, ok, ok. Son ¿Y? máquinas. Adelante, adelante. Síguele, sin Y a vergüenza. través de ciertas máquinas, pues extraen el calor de la tierra, ¿no? Y de esa forma se puede utilizar para distintas cosas como para utilizar, o sea, transformar esa energía geotérmica a energía eléctrica para poder ser utilizada por las ciudades o otros lugares. A ver, disculpe, te corté la palabra muy bien. ¿Y cómo estabas diciendo tú? ¿Quieres agregar algo más? Por filtros. Vamos a ver, lo vamos a aclarar un poquito. ¿Alguien más? Hijo, ¿y hoy qué es? ¿Es charla o interrogación? No. No. Pues bien, ¿cómo funciona una central geotérmica? ¿No? Funciona por medio de pozos. Se excavan pozos, ¿no? Que pueden llegar a un lugar conveniente donde hay suficiente calor y fluidos, ¿no? Se extraen estos fluidos, ¿no? Que tienen temperatura muy elevada y justamente se ocupan para poder hacer funcionar turbinas, ¿no? Térmicas que generan la corriente. Una vez que se enfrían estos fluidos, se pueden reinyectar en los mismos pozos para que no se acabe justamente los fluidos que están por debajo de la tierra, ¿no? Y justamente en ambiente volcánico, híjole, ¿por qué me miras? ¿Quedaste impresionada? Bueno, en México es uno de los países líderes de la explotación geotérmica. Tenemos 4 centrales geotérmicas operativas en este momento, ¿no? Una de ellas es la del campo de Tres Vírgenes, ¿no? Y justamente una cosa que es muy importante para la industria geotérmica es saber dónde ir a perforar los pozos, saber dónde están los fluidos calientes y sobre todo dónde está la fuente de calor, porque si nos vamos demasiado lejos, después nos acabamos los fluidos que estamos ocupando y entonces la inversión de perforar los pozos no es muy conveniente. Ahí la tomografía sísmica en ambientes volcánicos puede dar informaciones justamente e indicaciones donde ir a perforar, donde ir a expandir justamente la planta si quieren algún día hacerlo. Entonces ver el potencial geotérmico de una región. Y entonces hemos visto que Tres Vírgenes es un complejo volcánico, hemos visto que hay una central geotérmica y como se debería de hacer en todas centrales geotérmicas, deberíamos de tener una red de monitoreo, que aquí afortunadamente estuvo operando por un cierto tiempo, entonces pudimos recolectar la información relacionada no solamente a la actividad volcánica, sino también a la actividad de inyección de los fluidos porque si nosotros inyectamos fluidos en el interior de la Tierra, podemos inducir una cierta cantidad de sismos pequeños que todavía son fuentes para nosotros para poder hacer tomografía, ¿no? Y entonces hicimos mismo metodología de trabajos y lo que podemos observar es que este es un corte que va a cruzar los 3
los cuatro complejos volcánicos más importantes y podemos observar que por debajo del volcán más grande, que es la Virgen, hay ese cuerpo de alta velocidad, ¿no? Y aquí se pueden ver la proyección de los pozos que están explotando, que están haciendo funcionar la planta geotérmica. Y entonces la relación entre la fuente de calor y los pozos. Y además por debajo de una caldera, que sabemos ser una caldera normalmente puede ser inactiva, o sea, algún día fue un volcán y hoy ya no más activo, podemos ver que se encuentra otro cuerpo de alta velocidad, justo por debajo de la caldera. Si vamos a verlo en conjunto con la relación Vp sobre Viese, podemos ver que toda esta región está caracterizada por la presencia de líquidos, mientras que la parte más somera por gases, ¿no? Y entonces, ¿qué pudimos ver? Pudimos ver justamente la que es la geometría exacta de dónde están ubicados los pozos y dónde están ubicadas la presencia de líquidos. El hecho de poder tener imágenes tridimensionales, a ver si esto, tal vez video, nos permite justamente de poder ver en 3 dimensiones y poder proponer regiones de potencial y dónde podrían estar. Ahí en amarillo están los pozos geotérmicos. Esto es justamente el volcán de la Virgen y podemos ver hasta prácticamente 7, 8 kilómetros de profundidad lo que hay por debajo del volcán. Y ahí pueden ver justamente el cuerpo de alta relación Vp sobre Viese, donde están ubicados los pozos y donde ellos están explotando justamente, ¿no? Y pudiendo dar vueltas en todo lado, podemos justamente identificar las regiones que más nos podrían interesar. Por ejemplo, aquí no mucho porque no tenemos fluidos, ¿no?, que puedan subir en superficie. Pero si vamos dando la vuelta, podemos ver justamente que del otro lado del volcán, de esta parte aquí exactamente, ¿no?, vamos a tener más o menos las mismas condiciones, o sea, gases y fluidos. Y entonces, si algún día CFE quiere potenciar la planta geotérmica, ya le podemos dar indicaciones hacia dónde ir a hacer investigaciones adicionales para poder incrementar esta fuente de energía que se considera mucho más sustentable que la energía térmica por quematura de petróleo, ¿no? Seguimos adelante. Ahora vamos a ver un poco más en detalle algunas cosas de cómo puede ser útil la tomografía para entender las estructuras internas de los volcanes. Sabemos que el Popocatépetl no podemos explotar la energía geotérmica porque, bueno, nadie se atreve a perforar e inyectarle agua, nada más. Bueno, hay algunos que lo proponen, nada más. Entonces, y vamos a ver también justamente un poquito la competencia entre el Popocatépetl y el Vesubio, ¿no? Sabemos que el Vesubio lo conocemos por Pompeya. Sí conocen, saben que Popocatépetl tiene también su pequeña Pompeya, ¿no? ¿Sí? Bueno, Popocatépetl, en los alrededores del volcán Popocatépetl hay asentamientos prehispánicos que fueron justamente cubiertos por eventos volcánicos, sobre todo en la región de Puebla, la región de Atlisco, esta región del flanco este. Entonces hay varios asentamientos que quedaron tapados por eventos volcánicos. Pero ¿por qué se parecen estos dos volcanes de manera principal? Es porque los dos volcanes pueden producir erupciones y eventos de tipo pliniano. Lo hemos experimentado en Italia con Pompeya, y aquí se han registrado en el Popocatépetl por lo menos 6 de estos eventos, 6 eventos plinianos. Entonces, las manifestaciones que podemos tener en los dos volcanes son prácticamente las mismas y los escenarios de peligro, entonces, iguales. Entonces, Popocatépetl, ¿por qué pudimos hacer una tomografía? Pudimos hacerla porque desde 2019 tenemos una red de 18 estaciones sísmicas. Esto gracias justamente a Senapred. Casi terminamos.
Ah, sí. A ver cuándo, no, sí, sí, claro. Por eso es la importancia, ¿no? De enseñar que este tipo de trabajo se puede realizar solamente cuando contamos con una infraestructura bastante importante. Aquí 10 estaciones están a cargo de Senapred y 8 estaciones están a cargo del Departamento de Vulcanología, bueno, donde prácticamente son estaciones de un proyecto que tengo y que justamente me han permitido de tenerlas instaladas hasta la fecha, prácticamente. ¿Y cuál es uno de los dilemas grandes del Popocatépetl, ¿no? Que hay por dentro, ¿no? A veces han visto también recientemente que hay TikTok, emisiones, ¿no? Que ya se descubrió que hay por dentro de los volcanes y todos. Hoy se los vamos un poco a presentar y el motivo del por qué hicimos este tipo de estudios, ¿no? Es que en la realidad se realizaron en los años 2010, 2011, 2014, se realizaron dos tomografías sísmicas, ¿no? Una decía que por debajo del volcán había bajos valores. Recuerden que aquí la paleta está invertida, ¿no? Entonces, había bajos valores de la velocidad de la onda P. Y la otra, hecha 4 años después, decía que había altos valores de la onda P. Entonces, una decía A y la otra decía B. Entonces, ¿qué hay por debajo del Popocatépetl? Entre 2011 y 2014 había de verdad la pelea de qué había por debajo, ¿no? Porque no se sabía. Pues en la realidad, el año pasado, gracias a un estudiante de posgrado que colabora conmigo y con el Arturo Iglesias, el director del Servicio Sismológico, pudimos realizar una primera tomografía con técnicas diferentes de las ondas de cuerpo, sino de ondas superficiales, que muestran que el Popocatépetl en su mayoría está caracterizado por altos valores, ¿no? Y una cosa muy importante es que estos altos valores están interrumpidos a más o menos 3 kilómetros de profundidad. El día de hoy les voy a presentar también los avances de estos trabajos, que es una tomografía que acabamos de realizar prácticamente hace 3 semanas, ¿no? Con los datos que estamos recolectando desde hace mucho tiempo y que nos permite de dar informaciones aún más precisas. Estas son novedades, aún no la vamos a presentar en la próxima UGM y la estamos en proceso de publicación y podemos confirmar una cosa muy importante, que la tomografía de Leonarda confirmamos lo que tenía la tomografía de Leonarda, o sea que la parte somera y la parte profunda están caracterizados por altos valores de la onda P y tenemos una parte que está caracterizada por bajos valores, ¿no? Prácticamente tenemos una sorta de separación entre la parte más somera y la parte más profunda. Eso tiene implicaciones porque si vemos también la relación VP sobre Biese, aquí podemos pintar, perdón, podemos pintar que esto podría ser lo que asumimos por el conducto, esta la parte más somera, hay algo entre la parte profunda y la parte somera que está regulando lo que es la actividad del volcán Popocatépetl, ¿no? Este es otro corte, lo podemos ver en esta dirección, porque una peculiaridad del Popocatépetl es que no tenemos sismicidad solamente por debajo del cráter, pero sino tenemos también sismicidad en la parte más alejana, en la parte del sureste, y entonces poder ver lo que está pasando en esa parte de la ladera del volcán. Y que pudimos corroborar que justamente esta la parte central que está gobernando un poco la actividad del volcán y que estas regiones que están aquí, 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 están gobernadas más bien por lo que es la actividad más somera del sistema freático. Aquí va justamente a ver video, a ver si parte. Sí, ya da. Sí. No, ya está, ya está. Ya está caminando. Podemos ver justamente la sismicidad del Popocatépetl y podemos ver, estas son imágenes que les estoy enseñando por primera vez. Podemos ver en 3 dimensiones totalmente lo que hay por debajo de uno de los volcanes más activos de México. A ver si va dando la vuelta.
y podemos observar lo que son justamente las estructuras principales que están gestionando y están regulamentando lo que es la actividad que nosotros observamos, ¿no? Son cuerpos todos de la relación VP sobre VS. Y podemos ver que hay dos valores, los colores fríos van siempre por valores altos y los colores bajos por valores bajos, los cálidos por valores bajos. Y podemos ver lo que es muy probablemente el conducto volcánico, ¿no? Que está interrumpido por alguna razón a estas profundidades y que se pone en comunicación con la parte más somera. Después tenemos otro cuerpo que todavía no está separado por esta capa de bajos relaciones VP sobre VS y que justamente está gestionando la que es la sismicidad en la ladera del volcán, ¿no? Y justamente lo podemos ver y estudiar en 3 dimensiones. Aún no hemos terminado la interpretación de este modelo, pero pienso que es importante podérselos enseñar sobre lo que es la importancia de la tomografía para entender cómo está funcionando un volcán. ¿Y por qué compararlo con el Vesubio? Hemos visto que las manifestaciones volcánicas del Vesubio son muy parecidas a la que hemos registrado en el Popocatépetl. De hecho, bueno, esta es una imagen del Vesubio y claramente se conoce por lo que pasó a Pompeya en el 79 después de Cristo y justamente saben que una explosión de tipo pliniano se le dice porque Plinio el Joven estaba ahí y pudo hacer la descripción de ese tipo de erupción por primera vez. Y desde entonces estos tipos de erupciones se llaman erupciones plinianas. ¿Qué tiene el volcán Vesubio de igual o diferente con respecto al Popocatépetl? Aquí, estas son también imágenes, vamos a decir, inéditas, porque aún no las hemos publicado, pero podemos observar una gran diferencia con respecto al Popocatépetl. Ahí podemos ver que el conducto se ve bastante continuo, tal vez hay una pequeña interrupción aquí. Esta es la velocidad de la onda P y esta es la relación VP sobre VS, donde podemos ver que hay una gran continuidad con respecto a lo que es la estructura del Popocatépetl. De hecho, si podemos marcar un poco lo que es la distribución del conducto del Vesubio con respecto a lo que estamos observando del conducto del Popocatépetl, podemos ver que la estructura interna tiene algunas diferencias y esto puede jugar el papel en algunos aspectos que aún estamos estudiando sobre el comportamiento del Vesubio cuando erupta y del Popocatépetl cuando justamente está haciendo su actividad. Ya llevamos prácticamente 30 años de la reactivación del Popo. Y entonces justamente podemos ver que estas dinámicas son diferentes. Y para concluir, bueno, esta es justamente una representación del Vesubio en 3 dimensiones que muestra este conducto que se ve bastante continuo en su interior, ¿no? Donde justamente se pueden estudiar la relación entre la sismicidad y las estructuras, ¿no? Y ahora hemos visto un volcán del norte de México, un volcán del Popocatépetl de la parte central y justamente vamos bajando en la parte mexicana. Para terminar, podemos ver también el aporte de la tomografía sísmica a una escala mucho más grande para poder entender el origen de los volcanes también, ¿no? Y esto justamente vamos a ver algo que está relacionado con el volcán, con el Chichón, algo que nos hace hablar el día de hoy muchísimo. Entonces, porque en el 2021 bueno, primero una pequeña introducción, cosas que ustedes ya saben todos, pero justamente creo que es importante retomarlas para que quedemos claros, ¿no? Sabemos que en la parte de Chiapas, un rol importantísimo lo tiene el proceso de subducción de la placa de Cocos por debajo de la trinchera, ¿no? Y hay modelos que muestran cómo la placa en subducción puede llegar hasta 200, 250 kilómetros de profundidad, ¿no?
Y una de las estructuras más importantes es una discontinuidad del fondo oceánico que se llama Ridge de Tehuantepec, donde se supone que el volcán Chichonal tenga relaciones con esta estructura, porque justamente la vemos en el fondo del mar, pero suponemos que teniendo el proceso de subducción por debajo de la placa americana, esta estructura sigue y entonces puede tener algunas implicaciones con lo que es el volcán Chichonal. Y de hecho esto no es algo nuevo, ha sido propuesto ya hace prácticamente más de 15 años, donde justamente se supone que esta fractura se pueda seguir encontrando por debajo de la tierra chapaneca y entonces tener implicaciones sobre la fuente de dónde se está originando el magma que está alimentando el volcán del Chichón. Sin embargo, este es un modelo que viene desde modelación numérica y no se tenía una imagen tridimensional de lo que es justamente la placa en subducción y toda la parte del manto que tal vez puede contribuir a la alimentación del volcán que tenemos aquí. Y entonces, para empezar, hay que ir revisando un poco bastante bien la que es la distribución de la sismicidad a una escala un poco más regional. A ver si me parte el video. Vamos a ver. Si vamos a observar cómo está distribuida la sismicidad, que en este caso se relocalizó sobre los modelos. Entonces, una sismicidad mucho más fina con respecto a la que provee el Servicio Sismológico Nacional, podemos observar que la sismicidad asociada al proceso de subducción en la realidad llega a varias profundidades, estamos hablando de 200 kilómetros por debajo del nivel del mar, pero está repartida en 3 categorías principales. Y podemos ver justamente cómo se puede pintar la geometría de la placa de subducción. Y lo que se puede observar aquí, usted ahorita se va a ver un poquito mejor, es que en la realidad la placa no es que está subduciendo de manera continua, sino tiene como 2 pequeñas colitas, ¿no? Y justamente esto es lo que se pudo interpretar como un efecto relacionado al ridge de Tehuantepec, que está por debajo de la parte en subducción. Además, se puede ver que la sismicidad no es homogénea. Hay varios huecos que pueden justamente sugerir la presencia de fracturas de la placa en subducción. Todo esto todavía es una mera interpretación si no tenemos un modelo tridimensional que soporta, ¿no?, estas interpretaciones. Y entonces en el 2021, durante pandemia justamente, nada más, ¿no?, se pudo realizar una tomografía sísmica que nos dio informaciones sobre lo que es toda la geometría en el detalle de la placa en subducción hasta los 250 kilómetros de profundidad. O sea, pudimos llegar hasta donde prácticamente nos encontramos en la parte de la Sierra de Chiapas. Y entonces pudimos proponer un modelo donde el ridge de Tehuantepec no es que está jugando solamente un papel en la que es la liberación del magma que viene de la parte más profunda en el Chichón, sino que ya prácticamente la placa en subducción se encuentra rota, entonces se formó lo que nosotros llamamos una ventana tectónica que permite de justificar el hecho de que en el Chichón hay un magmatismo que tiene una influencia desde la astenosfera. Okay. Esto de un punto de vista de las informaciones geoquímicas y petrológicas que se han medidos en el volcán Chichón. Y por terminar, porque ya creo que la plática se hizo muy larga, entonces pudimos justamente integrar este modelo con estas estructuras que hoy en día permiten de justificar aún más del por qué el Chichón está ahí, por qué está eruptando con productos químicos de un cierto tipo y sobre todo cuál es el origen de estos productos químicos que tenemos, ¿no? Y tomografía local en el Chichón,
justamente ahí va la pregunta, ¿no? El tema muy grande que hemos visto para una tomografía sísmica es de poder tener una buena cobertura de datos, o sea, muchas estaciones sísmicas que nos permitan de poder justamente realizar y aplicar esta técnica. En la realidad, hoy en día no tenemos estas posibilidades. Sin embargo, en el 1982, ¿no? Cuando hubo la erupción más grande en la época moderna del volcán, ¿no? Efectivamente se contaba con una red de estaciones suficientes que tal vez podría permitir la realización de una tomografía. Y en esto estamos trabajando, aún no tenemos resultados, solo voy a anticipar, nada más. Pero lo que podemos ver es que justamente había estaciones que fueron instaladas por parte del Instituto de Ingeniería, el Instituto de Geofísica de la UNAM en ese entonces, más un arreglo de estaciones que fue instalado por CFE para monitorear la presa que estaba en un lago aquí, ¿no? Y todavía el problema muy grande es que la información que tenemos, que fue registrada en ese entonces, no es una información digital, sino son hojas de papel ahumado, nada más, de este tipo. Y entonces la tarea que nos dimos con una estudiante valiente, de verdad, que se sacrificó la vida, nada más, aún sigue viva todavía. De hecho, está haciendo la maestría, nada más. Es que nos dimos la tarea de rescatar esta información, escanearlas, escaneamos más de 1100 hojas de papel ahumado para poderlas analizar de manera digital. Entonces desarrollamos un pequeño código que nos permite de poder analizar la sismicidad que tenemos registrada del 1982. Nada más para darle una idea, ¿no? Nada más que ahora, si podemos hacer justamente un zoom en nuestra pantalla, podemos justamente identificar la sismicidad. Bueno, se pueden dar cuenta de cuántos sismos hay. Entonces, hay un montón de sismos y justamente podemos identificar con mucha más precisión lo que es el tiempo de llegada de la onda P, tiempo de llegada de la onda S, pero con una resolución que es inédita con respecto a la información que se tenía. Lo que estábamos comentando hace un rato con los colegas es que esta información antes se analizaba con lupa y con vernier. Entonces, ahora la podemos usar, justamente estamos a nivel de poderla analizar de manera digital. Y nada más, para darle un poco la que es una pequeña conclusión de este trabajo que estamos empezando, es la posibilidad de ver, estos son nada más los primeros 6 días que hemos analizado, la sismicidad del volcán Chichonal reanalizadas con técnicas digitales, ¿no? Podemos ver justamente que ya se pueden ver patrones un poco diferentes de lo que se conoce, ¿no? Podemos ver que hay una sismicidad más concentrada aquí y un poco más acá. Entonces podemos ver que las etapas durante la erupción del 1982 coinciden, vamos a decir, con por lo menos 3 regiones donde hubo la mayor concentración de sismicidad. Bueno, después de todo ese tiempo, no sé si me he tardado demasiado, pero justamente podemos ver que tenemos algunas conclusiones, que la tomografía sísmica, que es una técnica que se ha empezado a desarrollar hace mucho tiempo, sigue siendo una técnica muy valiente, muy valiosa y muy útil para el estudio de los volcanes. Todavía sabemos que, aunque es una metodología muy consolidada, requiere la optimización de diversos parámetros que no siempre resultan intuitivos. Eso implica un riesgo considerable de introducir artefactos en las imágenes obtenidas, entonces en sus interpretaciones. Sin embargo, ¿no? El entorno volcánico, esta técnica puede contribuir a resolver múltiples problemáticas y desempeñar un papel clave en la comprensión de la dinámica interna, ofreciendo así un panorama más completo que favorece la toma de decisiones, tanto de planeación como de prevención. Pues yo aquí me detengo. No sé si me tomé demasiado tiempo, pero... Ay, gracias. Si nos lo permite, vamos a dar un tiempo de preguntas. Eh, preguntas, jóvenes que estuvieron
tan atentos y, y tienen alguna duda sobre la exposición del doctor. Hay otro micrófono por ahí para preguntas, por favor. Doctor, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlo. Y me surge una duda respecto a los modelos que presentó del Vesubio y del Popocatépetl. Si hay alguna relación en esta continuidad que se dan los valores altos, como lo vimos en el Vesubio, y cortados por valores bajos en el Popocatépetl, ¿hay relación con el nivel de peligro de los volcanes o no tiene que ver? En esto es una pregunta muy pertinente porque justamente lo que nosotros estamos empezando a estudiar para poder evaluar lo que podrían ser escenarios de peligro sobre eventos mayores, ¿no? Claramente, una estructura es una imagen estática, ¿no? La que estamos teniendo. Nos está diciendo cómo está hecho por dentro el volcán, ¿no? Sabemos que los dos volcanes tienen manifestaciones muy parecidas, casi iguales, pero estamos descubriendo que la estructura interna tal vez es diferente. Entonces, en la realidad, nos estamos dando cuenta que no es tan trivial, ¿no? El hecho de poder hacer comparaciones sobre la mera actividad superficial que se registra en un volcán, porque la dinámica puede ser totalmente diferente. Y los que hacen estudios de paleovulcanología, o sea, prácticamente estudiar todos los eventos eruptivos, ¿no? Tienen un conocimiento limitado sobre lo que son justamente los eventos eruptivos más pequeños. Si bien se pueden mapear bien los eventos grandes, porque cuando hay una explosión muy fuerte deja una cantidad de información en las capas sedimentarias que se pueden mapear, pero el siglo total de un volcán, esto es mucho más difícil poderlo reconstruir con la mera estratigrafía. Aquí justamente lo que estamos empezando a ver es que el Popocatépetl, el Vesubio, que se consideran siempre primos, al final todavía tienen tripa diferente, ¿no? Entonces, ¿esto qué significa? Aún estamos trabajando en esto y justamente, ¿no? La pregunta es, ¿qué implicaciones tienes? Le vamos a contestar pronto. Gracias. Otra pregunta, el joven. Y yo tengo otra pregunta. Hola, hola. Eh, Buenas tardes, yo soy alumnado de la licenciatura de Ciencias de la Tierra y me gustaría hacerle una pregunta. Con respecto a a los volcanes del Popocatépetl y el Vesubio, ¿cuál sería la mayor diferencia entre la tomografía de estos dos volcanes? Se ha dado en la comparación de campos de fluidos y gases. Ok, sí. Hola, primero que todo agradecerte muchísimo porque fuiste muy interactivo, entonces te agradezco muchísimo porque no hay que tener miedo a hacer preguntas y no es cierto que las respuestas que te voy a dar pueden ser satisfactorias o no, pero de toda forma te agradezco muchísimo porque es importante para nosotros ver que ustedes están interconectados con nosotros, ¿no? La gran diferencia entre justamente las imágenes del Popocatépetl y las imágenes del Vesubio es que la imagen del Vesubio la estamos obteniendo con 30 años de datos, mientras que las imágenes del Popocatépetl nada más con 6 años de datos. Entonces, justamente tenemos esta diferencia, ¿no? Una cosa muy importante que tal vez se pudo un poco destacar es que el Vesubio tiene la mayoría de su sismicidad por debajo del cráter. Esto dificulta un poco la tomografía sísmica, porque como hemos visto, lo que es importante para nosotros es tener mucha variabilidad de la información distribuida de forma diferente, ¿no? Mientras que en el Popocatépetl tenemos por lo menos 2 o 3 regiones que nos están dando mucha sismicidad, entonces nos permiten tener una resolución un poco más amplia, ¿no? Además de esto, justamente la presencia de fluidos y de gases es corroborada en los dos modelos, en los dos volcanes.
Sin embargo, es la distribución en profundidad donde se están observando diferencias. Y ahí aún tenemos que entender del por qué estas diferencias y qué implicaciones tienen estas diferencias en la actividad. En ese momento, el Vesubio no tiene ninguna actividad, ninguna manifestación volcánica desde 1944. Entonces lleva prácticamente 70, casi, bueno, 80 años sin dar manifestaciones, mientras que el Popocatépetl lleva 30 años activo. Entonces, esta puede ser tal vez una diferencia en poder ver cómo los dos volcanes, uno que no tiene actividades en este momento y el otro que lleva 30 años haciendo explosiones continuas, ¿no? Ver un poco cuáles son las diferencias que se producen en la estructura. No Muchísimas sé si he gracias. contestado bien a tu pregunta, pero Sí, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Eh, yo tenía una pregunta, y lo comentábamos con la doctora Vitt. Si la caldera de Italia que nos comentaba, tan amplia, peligrosa, Protección Civil ha hecho simulacros de evacuación en caso de alguno de los escenarios, tal vez no tan drásticos, pero estaba hablando de 800,000 personas, que es casi lo de Tuxtla Gutiérrez, para poder evacuarlas en menos de 72 horas. ¿Sí se han hecho entonces estos simulacros? ahí va, justamente, hasta cuando no hay la emergencia, o sea, todos estos son cálculos teóricos, porque justamente actuar un simulacro de ese tamaño es prácticamente inviable, ¿no? Sería justamente cerrar una ciudad para para, para un día o 2 días, ¿no? Lo que sí han hecho son justamente escenarios de evacuación con pequeños grupos, ¿no? Y de ahí ellos han evaluado que a lo mejor en 3 días tendrían que evacuar toda la región, ¿no? Ellos han hecho justamente, como todos los mapas, ¿no? Una parte roja, una parte naranja, una parte amarilla, o sea, prácticamente los diferentes niveles, en diferentes lugares de de las ciudades a evacuar y dónde reubicar la gente. Pero un simulacro de por sí verdadero, como estamos acostumbrados aquí a México cuando se hace el simulacro el 19 de septiembre a la Ciudad de México, donde todos salimos a la calle, eso no lo han logrado hacer, nada más. Y es un problema común en todas las comunidades, como se pueden dar cuenta, ¿no? Lo que sí es siempre importante insistir es la planeación de todas las actividades que se podrían hacer, aunque sean teóricas, ¿no? Por ejemplo, planear las calles de salida, planear justamente los lugares de resguardo, planear estas cosas, aunque no se pueden hacer de manera práctica con un simulacro, por lo menos esto debería de ser el protocolo a seguir. Bien. Muchas gracias. Aquí una pregunta. Sí, doctor, buenos días. Bueno, mi nombre es Horacio Morales, también soy profesor de aquí del instituto, pero estaba viendo las imágenes donde genera usted sus modelos y me quedé pensando en una pregunta, digo, ¿qué relación existe entonces entre las zonificaciones de altas y bajas velocidades, los azules y los rojos que han encontrado, con las expresiones geológicas de la corteza terrestre? Si no sé si hay algo de esto, porque estaba yo pensando si encontramos esa relación, ¿no? Pudiéramos hacer más fácil el trabajo. Bueno, no sé si esté bien, pero bueno, gracias. ¿No? Totalmente, totalmente. Muchísimas, vamos a decir, expresiones en profundidad claramente tienen manifestaciones superficiales, ¿no? Sobre todo lo que son justamente los contactos geológicos, lo que son justamente los cambios de formaciones, de terrenos, de todo esto. Muchas veces, dependiendo de la resolución que se tiene, se pueden justamente ir mapeando y siguiendo en profundidad. Además, un trabajo multidisciplinario que incluye la geología de superficie, la geoquímica y la sismología volcánica son los que justamente proveen la información más integral que se pueda tener.
Y bueno, y ahí salió la otra cosa que estaba yo pensando, que si yo encontraba yo una relación de la geología superficial por la fisonomía que podemos observar aquí, digo, un análisis muy sistemático de la fisonomía, y quizás esta zonificación pudiera mejor apoyar el tema de qué tantos sensores colocar en la superficie terrestre para ajustar bien esas grillas, esas rejillas al interior. Gracias. Pues de hecho, el verdadero éxito de un sismólogo vulcanólogo es tener conocimientos geológicos de la región. Nada más, porque donde se instalan las estaciones es un lugar, es un momento crucial de la planeación de un experimento de tomografía sísmica. Sabemos, por ejemplo, que los terrenos, sobre todo los más superficiales, juegan un papel muy fuerte en la calidad de los registros que tenemos, ¿no? Si yo voy a poner justamente un sensor arriba de un depósito de lajar, yo sé que no voy a tener una información de alta calidad. Mientras, por ejemplo, que si voy en una zona de domo, bueno, hablamos de terrenos volcánicos, una región de domo cristalina, ¿no? Me va a costar un poco más poder poner el sismómetro, un poco más de fatiga para instalar el sismómetro, pero seguramente voy a tener informaciones de calidad mucho mejor. Entonces, una planeación a priori de la distribución de dónde se tienen que ir a poner es el éxito, el 70% de éxito de un experimento de tomografía. Muchas gracias. Ya para finalizar, tengo el control, entonces voy a hacer la pregunta de que si bien existe un mapa de peligros para el Chichón desde el 2012, por ahí con el doctor Macías y un equipo de trabajo también de la UNAM, una de las doctoras del Comité Técnico Nacional está por terminar ya una actualización del mapa de peligros. ¿Está incluyendo tomografía del volcán Chichón? Gracias. Sí, Ya con esto. el trabajo de la doctora Lucia Capra, ¿no? Se enfoca principalmente a lo que son los escenarios de peligro, ¿no? Entonces, lo que pueden ser la caída de balísticos, lo que pueden ser justamente la ocurrencia de lajares, todo esto. Esto es actualización que es importantísima. En la realidad es menos dependiente de los trabajos de tomografía. Esto se debe al hecho que la tomografía nos dice cómo está hecho por dentro el volcán. Nada más, entonces ayuda a decir que si hay una explosión puede llegar hasta este tamaño, pero en la realidad hasta dónde llegan los balísticos para hacer el mapa, nada más sirve un poco menos, nada más. Pero es parte, vamos a decir, de lo que va detrás de la construcción de un mapa, por eso. Bien, pues muchísimas gracias. Sabemos que fue muy intensa la conferencia, datos muy importantes. Vamos a tener un coffee break ahorita para que podamos reponer energías y antes vamos a entregar una constancia al doctor Marco Caló por su participación como ponente en la conferencia magistral técnicas de tomografía sísmica para entender la estructura interna de los volcanes en el marco de la 16ª Semana de Ciencias de la Tierra, que fue llevado a cabo el día de hoy, 8 de septiembre del 2025, en modalidad híbrida. También un saludo para quienes se conectaron, aunque ahorita ya quedamos con una participante, pero la ventaja también es que se puede seguir viendo en la plataforma las veces que tengan interés y creo que también lo pondremos en el YouTube, ¿verdad? En Facebook y YouTube. Pues firmado por el licenciado Enrique Pérez López, secretario académico que nos acompaña el día de hoy. Secretario, acompáñenos aquí para la entrega, por favor, de la constancia para el doctor Marco Caló. No, gracias a usted, muchísimas gracias. Bueno, pues pasamos al descanso y